Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? El profe Roberto los saluda y los invita a ver esta cápsula educativa, esta visión panorámica para el tercero medio sobre el tema que estamos trabajando, que es sobre la democracia. Recuerden que estamos con la asignatura de educación cívica y estamos conociendo los conceptos políticos que son claves a la hora de entender el funcionamiento de Chile en cuanto a preceptos políticos. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito sobre la democracia, que esta primera imagen nos refleja un poco la idea que nos solemos hacer. La democracia la asociamos siempre como participación y siempre la asociamos a o votar o salir a marchar. Pero muchas veces también la democracia nosotros la tenemos que entender como el poder que tiene la gente, ¿ok? Que muchas veces no nos damos cuenta de ello, para bien o para mal, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, desde lo básico, ¿cierto? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Ok? ¿Qué es? ¿Cómo la podríamos describir? ¿Ok? Primero vamos a partir con una definición, como dice ahí, de glosario, o sea, como de diccionario. ¿Ok? Lo primero que te va a aparecer en cualquier libro que busques sobre democracia. Dice que la democracia formada por las palabras demos, que significa pueblo, y kratos, poder, es un concepto que se refiere a un sistema político en el que la soberanía, el poder, ¿cierto?, recae en el pueblo. Él tiene la capacidad de tomar las decisiones, que es el que elige y controla sus autoridades. ¿Ok? Ahí tenemos una definición bastante simple de lo que significa. ¿Ok? Entonces podemos también decir de que es una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, ¿cierto? Estamos redundando en el mismo concepto. Y es el predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Entonces nosotros podemos decir que la democracia es un concepto polisémico porque tiene varios significados. ¿Y cómo lo podemos nosotros entender? Porque a la hora de empezar a desglosar el concepto de democracia sacamos dos ideas o dos conceptos: pueblo y gobierno. De ahí radica, ¿cierto?, esta polisemia que tiene, o estos varios significados que tiene la democracia. ¿Ok? Entonces, la democracia lo podemos entender como la práctica del poder por parte del pueblo eligiendo sus representantes. ¿Ok? En la actualidad nosotros tenemos que dejar claro, no solamente para Occidente, sino que en gran parte del mundo, existe un consenso a la hora de considerar a la democracia como la mejor forma de organización política. ¿Ok? Recuerden que la democracia tiene principios, tiene valores en los cuales se reconoce la igualdad, se reconoce la libertad, los derechos de las personas. ¿Ok? Entonces, esas garantías hacen muy atractiva la idea de democracia, porque nos hace sentir a todos importantes y a todos igualmente importantes. Bien, un poquito de historia, ¿cierto? Vamos a ver un poco de historia. El origen de esta forma de gobierno radica en Atenas. ¿Ok? En Atenas, esta polis griega, alrededor del siglo V es cuando tiene su apogeo, pasa por un proceso de siglos de evolución política. Primero tenían un rey, después el rey fue reemplazado por la nobleza se alió con los millonarios, después los millonarios fueron dictadores, los dictadores ayudaron a la gente, etcétera. Pasaron por muchos procesos hasta llegar a la democracia. ¿Ok? Eh, con este concepto nosotros tenemos que hacer ciertas comparaciones. ¿Ok? Vamos a definir la democracia ateniense a partir de sus diferencias con la democracia actual. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de eso. Mira, las comunidades eran pequeñas a la hora de participar democráticamente en Atenas, en Grecia. Entonces, no necesariamente hablaban temas de grandes estados, sino que hablaban de pequeñas comunidades de pueblos, ¿okay? De pequeñas ciudades y de Atenas mismo. ¿Okay? Y también en la democracia de Atenas operaba una democracia directa. Mira, fíjate esto, dice, cada ciudadano participaba en todas las deliberaciones, o sea, para crear leyes, para aprobar, para elevar propuestas de ir a una guerra, de ir a un combate, etcétera. Y los cargos públicos eran sorteados al azar. ¿Ok? Nosotros en la actualidad no tenemos esa democracia directa, nosotros tenemos una democracia indirecta. Porque, por ejemplo, cuando nosotros elegimos a diputados y senadores, además del presidente, elegimos a quienes nos van a representar para crear leyes. Nosotros no participamos en la creación de leyes. En cambio, en Atenas sí se hacía. ¿Ok? Y por otro lado, la gran diferencia que hay entre la democracia ateniense con la democracia actual es que existía en ese tiempo marginación ciudadana.
Como decía, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían ser ciudadanos. ¿Ok? El rol de la mujer en Atenas siempre estuvo relegado. ¿Ok? Es una civilización que nos entrega grandes progresos, ¿cierto? Grandes cimientos de lo que es el pensamiento actual, pero esa es una de las cosas que se le reprocha. ¿Ok? La participación de la mujer, sobre todo en aspectos políticos. Bien, vamos a conocer ahora los principios de nuestra democracia, o sea, las ideas en las cuales se sustenta, ¿ok? O sea, es una democracia porque tiene lo siguiente, ¿ya? Primero, tiene una participación ciudadana. Sabemos nosotros que ciudadano es un concepto que implica una persona que puede participar en política, ¿cierto? Entonces, no hay democracia sin actividad, ¿ok? Entonces, esta actividad es la que se interesa de asuntos de la ciudad y del Estado. Entonces, no puede haber una democracia, no puede llamarse un sistema de gobierno democracia donde la gente no participe. Así de simple. Y esa participación no solamente es ir a votar, es también organizarse, ya sea a nivel de partidos, a nivel de escuelas, a nivel de barrios, etcétera. O sea, la participación ciudadana implica muchas direcciones, no solamente las que nos dictan que es ir a votar cada cierto tiempo. ¿Okay? Ni tampoco salir a marchar, eso es una opción más de esta participación ciudadana. Pues eso viene también la construcción de movimiento. Otra de estas características, ¿cierto?, es el pluralismo y la tolerancia. ¿Okay? Recuerden que el pluralismo permite la existencia de una libre elección de distintas alternativas. ¿Ok? Dentro de estas alternativas, ¿cierto?, están las libertades públicas, ya que son los que garantizan institucionalizan el pluralismo. ¿Ok? O sea, que existan distintas alternativas a las cuales uno poder preferir. ¿Ok? Y aquí entonces aparece el tema de la tolerancia, porque así como existen distintas alternativas, dentro de esas alternativas nosotros tenemos que aceptar que hay posturas distintas. Entonces esa es la tolerancia, como nuestro propio límite a las libertades. ¿Ok? Otra característica es el consenso fundamental. Esto significa que todo se puede cuestionar menos la doctrina misma de la democracia. Mira, en la política, sobre todo aquí en Chile, hay posturas muy distintas. Por ejemplo, no sé, una postura del Partido Humanista o del Partido Comunista es muy distinta a lo que puede decir la UDI. ¿Okay? Pensemos, por ejemplo, el tema del aborto, ¿okay? O el tema de los castigos que se pueden otorgar a ciertos delitos, etcétera. Entonces, esas posturas que son distintas, que son divergentes, muchas veces pueden poner en riesgo la estabilidad política, pueden generar conflictos mayores. ¿Okay? Entonces, para eso está el consenso fundamental, ¿okay? Que es como aceptar las reglas del juego. Si hay posturas distintas y gana una, la que pierde acepta eso y se prepara para el siguiente round político, ¿cierto?, a través de las elecciones. Eso es, ¿okay? Se acepta lo que diga la mayoría dentro de una discusión política. Por ejemplo, cuando se votan a favor de leyes o proyectos de ley. ¿Bien? Tenemos que considerar también características. Vimos los principios, ¿cierto? Ahora tenemos las características de la democracia que funciona aquí en Chile. ¿Okay? Por un lado, la democracia que funciona acá en Chile tiene un carácter presidencial. ¿Okay? Eso es lo que establece la Constitución, que este reglamento general, esta ley general, ¿okay? Que todas las leyes que nosotros tenemos en nuestros códigos vienen de la Constitución. ¿Okay? La Constitución dice que nuestra democracia tiene un carácter presidencial, que tiene más atribuciones que el poder legislativo, que los diputados y senadores. ¿Okay? Eso lo establece. ¿Qué facultades tiene el presidente? Facultades políticas, porque es un jefe de gobierno, ¿cierto? Facultades administrativas como jefe de Estado y funciones legislativas, ¿cierto?, como un colegislador, o sea que él también puede enviar proyectos de ley. Las facultades políticas, entonces, ser el representante, administrar el Estado. Las facultades administrativas, ser el que está a cargo, ¿cierto?, de la dirección que va a tomar el Estado. Otra característica que posee nuestra democracia chilena es la democracia electoral. ¿Okay? Dice que se requieren elecciones periódicas para renovar las autoridades del Estado. La Constitución limita el poder de las autoridades. ¿Okay? Y una de las formas de limitar el poder es estableciendo que las elecciones van a ser cada cierto tiempo. No pueden estar para toda la vida. Entonces, por eso los cargos duran años. ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta la democracia electoral? A través del sufragio. Dice, el sufragio es una manifestación de la voluntad individual de cada uno, ¿cierto? El voto es personal,
que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar a los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, autoridades, ¿cierto? Sea para decidir asuntos que interesan a esta. Entonces acá nosotros desprendemos lo que son las elecciones y los plebiscitos, ¿cierto? Las elecciones serían designar a los titulares determinados a determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad. Cuando tú eliges un alcalde, un concejal, un diputado, un senador, presidente, etcétera. Y la otra, los plebiscitos, decidir acerca de asuntos que interesan a esta. La elección es la votación, los plebiscitos es una consulta popular. El más conocido nosotros tenemos, ¿cierto? El del 1988, para determinar si Pinochet seguía en el cargo, o el plebiscito, esta consulta popular que se va a realizar en el mes de octubre, que esperamos que se dé con todas las condiciones y que puedan participar la mayor cantidad de gente posible, para crear una nueva constitución que mejore las condiciones en las cuales estamos. Porque si ustedes se han dado cuenta, hemos estado trabajando con estos conceptos a partir de lo que dice la Constitución y sus conceptos, ¿okay? Muchas veces podemos ver que hay muchas diferencias en cómo se aplican, cómo se llevan a cabo, ¿okay? A veces ni siquiera se respeta la Constitución. Bien, ¿qué atributos tiene entonces la democracia contemporánea? Acá en Chile y el mundo, por lo que hemos visto, las primeras democracias modernas, a la que pertenece Chile, ¿cierto?, surgen en el siglo XIX. De ahí vienen estas ideas que nosotros tenemos ahora. Recién ahora se están como configurando. En relación con el liberalismo y con el constitucionalismo. El liberalismo que reconoce los derechos, los deberes, la libertad de los individuos. Y el constitucionalismo que permite que todo quede escrito, que todo sea parte de las leyes. Esto crea un conjunto de principios básicos para la democracia moderna. Los derechos y deberes individuales, derechos y deberes, las garantías que uno tiene por nacer en un territorio. El principio de la representación, que eso se logra a través de la participación ciudadana, y la separación de los poderes para evitar el abuso de poder y para poder controlar, ¿okay?, la administración del Estado. Bien, para ir terminando entonces, ¿qué desafío tienen las democracias del siglo XXI? La de Chile, la de Estados Unidos, etcétera. Son montones de desafíos. ¿Por qué hablamos de desafíos? Porque el no tratar bien estos temas puede derivar en que exista una crisis en el sistema democrático y que pasemos a gobiernos más autoritarios o que pasemos a conflictos. Pensemos, por ejemplo, en la emisión de CO2, ¿okay?, de gases contaminantes. ¿Qué pasa si el gobierno o las grandes empresas no aceptan la petición de grandes sectores de la población en que reduzcan su producción de desechos y se empiezan a generar conflictos con las empresas o entre el gobierno y las empresas, etcétera? Imagínate de que frente a ese caso el gobierno decide apoyar a las empresas que contaminan, generaría un conflicto entre el pueblo y quienes tienen el poder. La crisis financiera, ya estamos atravesando una crisis financiera a propósito de la pandemia, ¿okay? Y ahí se genera mucho descontento, mucho malestar, porque a quienes eligieron para conducir el Estado, si es que estamos en crisis, hay que decir que no lo están haciendo también. Otro desafío de la democracia es la equidad de género. No puede ser, ¿cierto?, de que las democracias no garanticen eso, ¿okay? También, obviamente, un desafío es la desigualdad. Un sistema democrático que reconoce la igualdad de las personas no puede tener tratos especiales para personas, por ejemplo, que tengan más dinero que otros, ¿okay? El terrorismo siempre es un desafío para las democracias porque pone en riesgo a la democracia y sus valores, porque producto de un ataque se pueden generar guerras civiles, pueden haber golpes de Estado, ¿okay? Los pueblos indígenas siempre están en conflicto con los gobiernos. Nosotros somos parte, o sea, nos gobierna un tipo de Estado, ¿cierto?, que se enfrenta a nuestros indígenas, ¿okay? Entonces se genera ese conflicto si que realmente son democráticos. La idea de la democracia es que solucionen los conflictos pacíficamente. Entonces muchas veces con los pueblos indígenas no ocurre eso. La migración trae problemas de discriminación, de resentimiento, de competencia, ¿okay?, hacia el otro, diciendo, oye, ¿por qué ayudan a un inmigrante y no ayudan a un chileno? ¿Okay? Entonces eso genera como un poquito de rechazo, de rabia sobre el sistema. ¿Okay? La violencia de género, considerando que ahora ha ido en aumento, siempre es un desafío para las democracias sobre cómo llevar este tema. Y el acceso a Internet. Pensemos de que hay estudiantes, ¿cierto?, que no tienen para conectarse a Internet, no lo pueden hacer, ¿okay? Entonces están siendo de alguna u otra forma marginados, no solamente de la información, sino que también incluso ahora somos parte de eso, de la educación, ¿okay? Son hartas las cosas que tiene la democracia en desafío, ¿okay?
Estos desafíos, obviamente, es la idea, hay que resolverlos en democracia y bajo el consenso ciudadano, o sea, entre todos. Esa es la idea. ¿Ok? Bien, chiquillos, espero que les haya gustado esta presentación. Nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Hasta luego.